Bueno, iglesia, el tema para hoy es un tema que bien especial. Y el tema se titula Vida después. Yo ya lo había dado. Se llama Vida después de la muerte. Y es algo que muchas veces nos preguntamos. ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Será? Y mucha gente dice, ¿será que hay vida después de la muerte? Y hemos visto casos, situaciones, testimonios de gente que ha muerto en una cirugía en algún momento o en algún accidente y pasa un tiempo y van al cielo, otros van al otro lado y tienen experiencias. Y vamos a ver a la luz de la palabra ese aspecto de la vida después de la muerte. Y vamos a iniciar con un pasaje que está en Juan, capítulo 11, versículo 21 al 27. Y es bien especial porque este pasaje habla de la muerte de Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro? Claro, tenemos que acordarnos de Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de ¿quién? De Marta y de María. Y vamos entonces al versículo 21 y dice, Marta, vamos a trabajarlo en nueva versión, en nueva traducción viviente, y dice, para que le sigamos ahí, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, 22, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Marta sabía y conocía que su hermano había muerto. Incluso ya hacía ¿cuántos días que había muerto? 3 días. Y dice, pero ahora aún yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. 24. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día. O sea que Marta conocía la doctrina, han escuchado ese tema similar, la escuela de Marta, ¿no? Porque ella conocía lo que Jesús enseñaba, predicaba y lo tenía en su corazón. Entonces dice ahí en el 24, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber. Y hay algo muy especial en este pasaje, y es que Jesús vino, comprobó y demostró, y no lo hizo solo con Lázaro, lo hizo con ¿quién más? Con una niña, con la hija de Jairo, porque él estaba mostrando que él tenía el poder de la vida y de la muerte, y que él podía resucitar aunque el cuerpo se hubiera muerto. Y es lo que quiero que vayas entendiendo para que lleguemos ahorita al mensaje central. Y dice entonces ahí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. 26. Todo el que vive en mí, ojo, todo el que ¿qué? Vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Y qué dijo? Sí, Señor. 27. Le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido de Dios al mundo. Y quiero que nos dormamos un momentico el 26, donde dice, todo el que vive en mí. No dice, todo el que alguna vez vivió en mí. ¿Cierto que no? Lo dice en un tiempo presente, un presente permanente. El que vive, el que se mantiene, es aquel que en mí cree y en mí jamás, el que cree en mí jamás que morirá. O sea que cuando hablamos de que si hay vida después de la muerte, la respuesta ¿cuál es? Sí, pero sabes, también hay muerte después de la muerte. Y es a lo que vamos a ir ahorita. Me causaba mucha impacto como incluso ahorita en la alabanza, las canciones, todas están enfocadas a este tema.
y Dios mismo, el mismo Espíritu se mueve y engrana cada punto de estos. Y quiero entonces que ese versículo 25 y 26, que le quiero que enfaticemos, donde él decía: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Y es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Y a veces la gente dice: no, es que uno se muere, y muchos han enseñado: no, es que usted se muere. Entonces, ¿qué dice? No, pues comamos. Ah, eran ustedes. Sí, lo dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque creemos, y el mundo cree, que la vida es para vivirla, disfrutarla, y que no hay límite. Aquellos que son tan vanidosos, que se quieren morir bonitos y jóvenes, pero solamente el enemigo que quiere destruir nuestra vida, nuestra alma, es aquella que nos invita y nos dice: vivan rápido, derrochen placer, todo lo que hay, porque creen y nos quieren hacer creer que la vida termina cuando este cuerpo. Pero cuando este cuerpo muera, ahorita vamos a ver qué pasa con él. ¿A dónde va? ¿A dónde va nuestro ser? ¿Dónde va nuestra alma? Y quiero que vamos a Hebreos 9, versículo 27. Y quiero que vas enlazando cada una de estas palabras, 27 y 28. Y dice así, el número 27. Dice: así, y así como cada persona está, ¿qué? Destinada a morir, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después vendrá el juicio. ¿Y cuántos andan buscando que qué fueron en la vida anterior? Si gato, perro, rana. Sí, y recuerdo yo cuando estaba en la universidad que había un boom ahí de unas de compañeritas, que una de ellas era como medio brujita, por respeto, ¿no? Y se reunía con las compañeras y que hace regresiones, y salieron como 2 Cleopatras, 2, eso de todo. Y era algo raro, porque la gente y Satanás engaña. Y claro, Dios habla de la resurrección. Para nosotros no hay esa dichosa reencarnación. Por ahí hay un dibujito de eso. Eso no existe. La palabra es clara cuando dice que al hombre le es dado morir una sola vez y después el juicio. No hay sino una sola oportunidad en la vida. ¿Me regalas la imagen, por favor, del prohibido? ¿Qué dice ahí? No aplica, no existe. Eso que te dicen: no, es que ahorita estás sufriendo porque es que tú viviste tan bueno en la vida anterior. No, es que ahorita estás bien porque es que sufriste mucho en la anterior. Falso, paja. Solo vivimos una vez. Y Dios nos dio la oportunidad de vivir una sola vez para tener la oportunidad de mirar a sus ojos, de volver a sus manos, a sus brazos y poder vivir una eternidad con Él. Y mira lo que dice el versículo 28, perdón. Así también Cristo, ¿qué? Murió en sacrificio, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de ¿quiénes? ¿Por qué dice los pecados de muchas personas? ¿Por qué no dice los de todas las personas? ¿Sabes por qué? Porque para que Él quite los pecados de muchos necesita arrepentimiento. Y si usted ve en diferentes versiones, dice los muchos pecados de muchas personas. Jesús mismo dice que murió en sacrificio una sola vez para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Dice: Cristo vendrá, ¿cuándo? Vendrá otra vez. No para ocuparse de nuestros pecados, porque Él ya se ocupó
de nuestros pecados. Y cuando Cristo vino y murió en la tierra, murió para cubrir nuestros pecados si tú y yo nos arrepentimos de los pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y no hay salvación. Y dice, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer el regalo más grande, salvación a todos los que esperan con anhelo ¿alguien aquí que anhele su venida? Por eso venimos a aprender, a estar listos, preparados, a despojarnos de tantas cosas que hacen que nosotros perdamos esa oportunidad. La palabra dice que por cuanto todos pecaron o pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú puedes ser muy buena gente, me pueden traer el más buena gente del mundo y delante del Señor es un pecador como cualquiera de nosotros. Porque no hay justo ni aún uno en su propio esfuerzo. Solo Dios, quien nos justifica a través de la sangre de Jesús, puede limpiarnos y presentarnos justo delante de Dios. Para nosotros la reencarnación y la Biblia dicen no existe, pero sí existe, ¿qué? La resurrección. Y eso es lo que tenemos que buscar, de que Dios nos dé ese regalo inmenso y merecido de en la resurrección de los muertos. Y hay algo muy importante, y quiero que este tema que dice vida después de la muerte, quiero que tú tengas atención en algo, y es que debemos diferenciar qué es estar vivos y qué es estar muertos. ¿Recuerdan por ahí Walking Dead? Muertos vivientes, ¿cierto? Que son muertos, que están muertos pero parecen vivos y caminaban y ¿qué querían? Carne, ¿cierto? Cerebros. Quiero que tengas como más o menos esa ilustración y póngame la imagencita de la resurrección. Esa sí es la que tenemos para nosotros, como la señal ahí. Esa es la que está permitida, esa es la que creemos, esa es la que es la verdad. Nunca la reencarnación, nunca vidas pasadas, nunca filosofías huecas que se salen de la verdad de la palabra. ¿Queda ahí claro, iglesia, para los que todavía estaban pensando qué fueron la vida pasada? O que les dicen algún cuento y ay, ¿cómo así? Yo era eso la vida pasada. No, porque tenemos que tener la seguridad. Y quiero mostrarte cómo Dios es Dios. ¿Dios es Dios de vivos o de muertos? Dios es Dios de vivos. Y si tú eres un hijo de Dios, una creación de Dios, tienes que vivir para poder que Él sea tu Dios. Si tú no vives, no resucitas, no naces a una nueva vida, Él no podrá ser tu Dios. Y vamos a Mateo 22, por favor. Mateo 22, versículo 31. Dice lo siguiente. Ahora bien, 31, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Le decía Jesús a aquellos que lo rodeaban, incluso a aquellos fariseos, y decía, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué? Murieron, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los que están muertos. ¿Quién está vivo aquí hoy? Vivo espiritualmente, vivo porque ha abandonado el pecado, se ha arrepentido y ha recibido la salvación de parte del Señor. Porque todos la necesitamos. Puede ser el mejor papá, el mejor hijo, el mejor hermano, y aún así, delante de Dios no podemos justificarnos, ni nunca podremos hacerlo. 32, ya lo leímos, no, y vivo está de los que están vivos y no de los muertos. Quiero que entiendas eso, de que hay dos estatus delante de la presencia de Dios.
y estuvimos muertos. ¿Quién estuvo muerto aquí? Yo estuve muerto. Ojalá todavía no sigas muerto, porque Dios y la palabra te llama a resurrección. Primero una resurrección de nuestra vida, una restauración, y finalmente será la restauración y resurrección de nuestras almas. Y dice en 2 Corintios 5, 7, uno muy mencionado, muy conocido por todos nosotros a lo largo de la vida. Si usted se considera cristiano, algún día tuvo que haber leído este versículo. Y dice el 17, esto significa, 2 Corintios 5, 17. Ok. Esto significa que todo el que ¿qué? Pertenece. ¿Recuerdan el tema hace 2 sábados? Que era pertenecerle a Jesús. Que era ser dirigido ¿por quién? Por su Santo Espíritu. Y dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Mira, tú y yo pudimos haber sido lo peor en este mundo. Y como decía Pablo, de todos los pecadores soy el peor, o el primero de los pecadores. Somos pecadores por naturaleza, pero por la gracia del Señor que nos llamó, nos cubrió con su sangre y accedimos a ese perdón, Él nos ha levantado, nos ha dado victoria y nos ha hecho triunfar sobre la muerte. Pero si le has creído, si te has arrepentido, si has decidido andar en esa nueva vida, olvidando el pasado, dejando atrás todo lo que quedó atrás, olvidándonos y mirando hacia adelante, hacia la vida que Él nos tiene para avanzar. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5, porque quiero llevarte a un punto de claridad acerca de esos lugares a donde tú y yo, después de morir físicamente, iremos. Hay alguna incertidumbre, ¿cierto? Uno dice, ¿a dónde iremos cuando muera? ¿A dónde iré? ¿A dónde irá mi abuelito? ¿A dónde irá mi abuelita? ¿A dónde irá mi hermano, mi hermana? ¿O a dónde iré yo? Y quiero que veamos este versículo, 1 de Tesalonicenses 5, 23. Y dice, ahora, ¿cuándo? Que el Dios de paz que el Dios de paz los haga ¿qué? Santos en todos los... ¿Cuántos aspectos tenemos nosotros como personas? Cierto que hay muchos aspectos. Yo me ponía un poco a analizar, hoy les preguntaba al Señor, bueno, ¿cuáles son esos aspectos en los que, Señor, nosotros debemos ser santos? Y mira lo que dice, que el Dios de paz los haga ¿qué? ¿Quién es el que nos hace santos? ¿Nosotros mismos o Dios? ¿Y eso de qué depende? De mi comunión, de mi cercanía a Dios y mi intimidad con Él. Por más que tú te propongas, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer, en tu fuerza, nada va a pasar. Pero si le pides a Dios, te rindes, te humillas y le entregas tus debilidades, Él te va a ayudar a salir adelante de ellas. Y dice, y yo analizaba y recibía de parte del Señor que hay 3 aspectos generales en los cuales tú y yo debemos ser perfeccionados y santificados. Uno de ellos son los pensamientos. Otro de ellos son las reacciones. Y otro de ellos son las acciones. Y si resumimos, un pensamiento tiene que ver ¿con qué? Con el intelecto, ¿cierto? ¿O no? ¿Con qué pensamos? ¿Con los pies? A veces. Pero pensamos con nuestra mente, nuestra cabeza. Reaccionamos. ¿Y qué es lo que reacciona en nosotros? Nuestras emociones. Es lo que nos permite reaccionar, bien o mal. Pero son esos aspectos en los que Dios quiere que tú y yo seamos santificados en su presencia. Ay, pero ¿yo qué hago para dejar de reaccionar como reacciona, de ser tan brusco, de ser grosero, de ser impulsivo? ¿A alguno de ustedes le pasa o en esta iglesia no? O las acciones. Dice la palabra que el pecado inicia con un pensamiento.
luego se convierte en un sentimiento y finalmente en una acción. Y eso es lo que él me hablaba. Tú puedes tener problemas con tus pensamientos, en tu intelecto, de muchas índoles, de mucho tipo, dependiendo de la debilidad, de lo que haya en tu corazón, porque Dios tenga para ayudarte a arreglar en tu vida. Pero son generales esos aspectos que dice la palabra, que los hagas santos en todos los aspectos y que todo su, ¿qué? Espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo mantengan sin culpa. Y yo me decía, bueno, mantengan, pero ¿por qué no dice mantenga sin pecado? Ustedes también se preguntaban lo mismo. A veces, y tenemos que mirar cuál es el significado entre pecado y culpa. ¿Me regalas ese cuadrito, por favor, comparativo? Para que tú tengas y tengamos más o menos una claridad en lo que es pecado y lo que es culpa. ¿Alguien aquí sabe qué es pecado? ¿Ha pecado alguna vez? ¿Cierto? Y muchas veces. Y dice, pecado es todo lo que no agrada ¿a quién? ¿Y qué más hace? Nos daña y puede dañar a otros también. Pecado es aquello que desagrada a Dios. ¿Hacemos cosas que desagradan a Dios? Sí, y todos los días, y en diferentes escalas, y muchos aún todavía, que cuando empezábamos la vida cristiana lo ofendíamos y lo desagradábamos en una mayor escala. Pero aún pasamos a otro nivel donde lo seguimos desagradando, aún por un pensamiento, una reacción o una acción. Y culpa tiene que ver con, es la consecuencia inmediata del pecado y no podemos librarnos de ella, sino hasta arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Somos todos pecadores, pero ¿cuál es la diferencia entre que tú seas un pecador y haya otro que sea otro pecador? ¿Qué hace la diferencia? Lo que dice en el versículo, volvamos al versículo, y es que Él purifique nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y se mantenga sin culpa. Somos pecadores, obviamente, y en diferente escala, diferente tipo de pecado, pero pecado es pecado. Hay pecados de muerte, hay pecados que no son de muerte, pero que igual desagradan al Señor. Y aquello que es culpa es cuando tú pecas, te equivocaste, pero vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, he pecado. Señor, necesito que me perdones y me arrepiento. Y ahí en ese momento tú quedas libre de culpa. Pero cuando no aceptamos nuestra culpa, ¿será que el pecado se va o permanece? Permanece. Permanece delante de los ojos de Dios. Y mira, dice la palabra, todo aquel pecado que tú y yo no hayamos confesado y hayamos pedido que Dios cubra con su sangre, de Él tendremos que dar cuenta en el día del juicio, porque hay dos juicios. Hay uno para los creyentes, que es el tribunal de Cristo, y hay otro que es para los que nunca creyeron, que se llama el juicio del gran trono blanco. Y ahora vamos a ver un pedacito de esa parte, pero quiero mostrarte de que es Él mismo, a través de nuestra búsqueda, que Él nos puede santificar en todos esos aspectos, en los pensamientos, en las reacciones, en las acciones. Y eso es intelecto, emociones y, ¿cómo se llama eso? Voluntad, el alma. ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué tenemos en el alma? Intelecto, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Tú no eres este estuche. Tú eres lo que habita dentro de ti. ¿Qué te hace a ti ser persona? ¿Qué piensas? ¿Que tienes sentimientos? Y que puedes tomar decisiones. Eso es lo que hace que tú seas una persona. Y son atributos heredados de Dios. Dios mismo nos creó a su imagen y semejanza. Porque Dios piensa, ¿cierto? Dios tiene sentimientos. Y tiene voluntad. Claro que tiene voluntad. Y eso lo copió y lo puso en nosotros. Y eso es lo que te hace a ti una persona.
No es el espíritu, no es el cuerpo, es el alma. ¿Quién tiene alma aquí? Todos tenemos alma. Cuando tú le dices a alguien, te amo con toda mí, ¿qué le estás queriendo decir? Que lo amas con tus pensamientos, con tus sentimientos y con tu voluntad y todas tus acciones. Eso es lo que Dios quiere expresarnos. Y quiero que vamos a Apocalipsis 20. El libro que muchos dicen, no, yo no leo Apocalipsis, qué miedo. Pero ese es el Evangelio de Cristo realmente. Escrito por Cristo, dictado ¿a quién? A Juan. Y vamos al versículo 11. Y dice así, el subtítulo o el título que tiene dice, el juicio final. Dice, y vi un gran trono blanco. ¿Por qué se llamará el juicio del trono blanco? Porque es el trono blanco. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Juan lo vio, Dios lo llevó al cielo y le permitió ver ese momento. Y dice, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. 12. Vi a los muertos. Hay un juicio para los vivos y hay un juicio para los muertos. En este caso, ¿cuál juicio es ese? El de los muertos. ¿Tú quieres estar allí? Bueno, entonces hay que pegarnos para que Dios nos dé vida y nos considere uno de sus hijos y no estemos en ese lugar. Y dice entonces, y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños. Se puede interpretar como poderosos, no poderosos o adultos y pequeños. De pie delante del trono de Dios. Qué raro, son muertos y están de pie. ¿No es como raro? Dice, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y dice, los libros fueron abiertos. Los libros. Entre ellos el libro de la vida. O sea que hay mucho, hay los libros y el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Este es un registro con cámaras de todos los ángulos y que están registrando todo lo que hacemos y aquello que debemos dar cuenta si no nos acogemos al perdón de nuestro Señor. Y dice el 13, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Ese es el juicio de los muertos. ¿Tú quieres estar en ese juicio? No. Queremos el otro, que es para recibir galardones. Pero también tendremos que dar cuentas y ponernos coloraditos cuando nos digan, ¿y por qué tratabas así a tu hermano? ¿Y por qué respondías de esa manera? Y otro, Señor, qué vergüenza, qué pena. Ese no es para condenación, pero tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hablemos, dice la palabra. Y dice el 14, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas ¿a dónde? Al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y sabes una cosa, ¿por qué dice que para el juicio el mar, la muerte entregan a sus muertos? Porque hay también una especie de resurrección para los muertos, para recibir otra vez su cuerpo, un cuerpo recibido para ser destruido y castigado por siempre, jamás. Tremendo, ¿no? Y dice en el versículo 15, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, ahí estás hablándole a la iglesia acerca de los muertos que tienen que estar de pie, pero están muertos. Porque nunca su vida, su espíritu volvió a vivir, porque jamás creyeron en la salvación de Jesús.
rechazaron el mensaje y no se acogieron a esto. Muéstrame la imagencita, por favor, del juicio. Y quiero que mires, no sé si alcanza a ver, bueno, ahí está muy resplandeciente, pero ahí en el estrado del juez, ¿quién está? ¿Quién está? El Señor está allí, Dios Todopoderoso. ¿Ven algo aquí atrás? De pronto no se ve por el brillo, pero ven que ahí debajo del manto, no sé si se ve más de frente, debajo de ese manto de juicio también hay personitas, ¿cierto? Y mientras el juicio está sobre aquellos que no cubrieron su culpa arrepintiéndose, hay otros que se cubrieron de la gracia del Señor y no están participando de ese juicio. ¿Tú te quieres poner debajo de las faldas de ese juez? ¿Recuerdan? No merecemos tu gracia y aún así la tenemos. Esa es la gracia de Dios. Cuando nos acogemos, cuando le pedimos perdón, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Recibimos ese perdón y en vez de estar al frente del juez, estamos acogidos y cobijados por su presencia. ¿A quién le alegra eso? Y solo por su gracia, solo por su amor, solo por su misericordia. Y vamos a ir a Lucas 16. Y este es el mensaje central. Apenas entramos en el mensaje. Pero lo que quería hacerte entender inicialmente es que hay muertos y hay vivos. Y aquí en este centro del mensaje, vamos a ver algo bien importante. Y dice entonces, versículo 19 del capítulo 16, vamos a empezar ahí. Esto que vamos a leer, Lucas 16, 19, no es una parábola. Mucha gente dice, no, es una parábola. Pero sabes, una parábola es un ejemplo general. Pero cuando Dios utiliza nombres personales y propios, está contando algo que sucedió. Y en este caso lo vamos a ver un poco más detallado y dice así: Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía ¿con qué? Con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Déjalo ahí un momento. Y me podía investigar qué era eso de púrpura. Y el púrpura es un tinte costosísimo que sale de algunos moluscos, de una glándula especial que tienen pequeñita. Y para sacar 1 gramo de púrpura, para teñir la ropa que usaban los reyes y los ricos, se necesitaban aproximadamente 45 kilos de esos moluscos. Moluscos muy difíciles de encontrar porque eran también pequeños y necesitaban. Y dependiendo de la intensidad del color púrpura, no solo necesitaban 1 gramo, podían necesitar 2, 3, 4, 5 o 10 gramos. ¿Te imaginas cuántos kilos de moluscos tenían que primero encontrarlos, seleccionarlos, lavarlos? Y por eso solo los ricos y la clase alta estaba autorizada para darse lujo, porque nadie más lo podía pagar. Y el Señor yo me cuestionaba, decía, Señor, ¿por qué Él hace énfasis? Quiero que nos vamos yendo en esta historia donde Él decía, este hombre era rico, le hacía falta algo. No, dice, se vestía de gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos, hacía banquetes, se la pasaba comprando ropa de marca, dándose gusto en todo lo que le apetecía, todos sus gustos. Y era demasiado el poder, el dinero que tenía este hombre. Segundo versículo: tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. Ahí es donde
te cuento que esto no es una parábola, está hablando de una persona en particular. Y dice, estaba a la puerta, tirado a la puerta de su casa, había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de ropa de marca, de llagas. Versículo 21, mientras Lázaro estaba tendido, deseando, mire el anhelo que tenía él. Es un anhelo o un deseo. Y dice, mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Esa era su curación. Su única forma de limpiar sus heridas era cuando los perros venían. Tenía ganas de saboreárselo completamente, pero se conformaban con las heridas. Con el tiempo, versículo 22, fue el hombre pobre. ¿Qué pasó con él? Murió. Vamos a tener eso ahí presente. El hombre pobre, ¿qué? Murió. Y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue. Podemos ir dilucidando que había un hombre pobre, un hombre rico, pero también había un hombre vivo y había un hombre muerto. Y quiero que estés recibiendo y que Dios esté hablando a tu corazón. El hombre pobre murió, los dos murieron, pero uno murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El otro también murió y fue enterrado. ¿A dónde van los muertos? Pero no dice que Lázaro fue enterrado, porque él continuaba vivo. Continuaba vivo. Y vamos a ver el siguiente versículo. 23. El hombre murió y fue enterrado. ¿Y su qué? Alma, intelecto, emociones y voluntad, ¿a dónde fueron? Al lugar de los muertos. O sea que hay un lugar para los vivos que murieron creyendo en Jesús, creyendo en la esperanza, y están reservados para la vida eterna y están en su presencia. Pero hay otros que están ¿qué? Muertos, e irán al lugar de los muertos. ¿Estamos ubicados? Y dice, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Imagínate, fue al lugar de los muertos y el otro fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y te voy a explicar algo así. El lugar antes de la resurrección de Jesús existía algo que se llamaba el Hades o el Seol. Pero ese lugar estaba separado en dos partes. El seno de Abraham o el paraíso y el lugar de los muertos. Cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, volteándolo y viéndolo, porque se arrepintió y regañó al otro que estaba ofendiendo a Jesús, y le dijo, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo he sido pecador y lo reconozco. ¿Había hecho algo bueno hasta el momento? No, solo se había arrepentido. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí es lo que está pasando. Dice, su alma fue al lugar de los muertos y allí, en medio del tormento, vio a Abraham. ¿En medio de qué? Tormento. O sea que si yo muero, pero no estoy creyendo en Cristo y caminando en Cristo y andando en Él, ¿a dónde voy? Al lugar de los muertos. Allá voy. Y dice, y allí en medio del tormento vio a Abraham de lejos con Lázaro junto a él. 24. El hombre rico gritó. ¿Cómo así que gritó si estaba muerto? Porque ¿qué es lo que nos hace a nosotros personas? El alma.
Y dice que el cuerpo fue enterrado, pero el alma fue ¿a dónde? Al lugar de los muertos, donde era atormentado. Y dice, el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro. Mándeme un Rappi, un domicilio, algo. Mándeme a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Y no son llamas de esas que uno se monta y les quita la lana. Llamas de fuego. Jesús no miente. Y esta historia que estaba narrando era algo que había sucedido realmente. Y solo hay dos lugares donde tú y yo podemos ir: o a su presencia o al lugar de los muertos. No hay lugares intermedios. No sé de dónde sacaron que tú puedes hacer, deshacer, y cuando te mueras te hacemos unas cuantas oracioncitas, que Dios te saque de penas y te ayude a descansar y te lleve a descansar y ya tiene listo. Porque nos han enseñado tristemente que no hay que tener ninguna responsabilidad de nuestros actos, porque cuando mueras, con que te hagamos unas novenitas, todo quedará listo. Mira, solo hay una oportunidad y es en esta vida. Y si no la aprovechamos, allá vamos a estar en el lugar de los muertos. Y dice: pon su dedo en agua y refresca mi lengua, estoy en angustia en estas llamas. 25, ahora se pone más bueno. Pero Abraham le dijo: hijo. ¿Cómo le dijo? Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu... Y quiero que nos detengamos en ese momento. ¿Será que ahora en nuestra vida tú y yo estamos teniendo todo lo que siempre hemos querido y estamos persiguiendo lo que nuestra carne anhela? Y solo nuestra vida está detrás de riquezas, de logros, del éxito, de tantas cosas que el mundo pinta y ofrece. Y estamos en las mismas condiciones del rico. Mira, ser rico no es porque tenga dinero, es porque su tesoro está donde está su corazón. ¿Dónde está tu corazón, iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Será que lo tienes clavado allí, en todos aquellos anhelos que has guardado y abrazado toda tu vida? ¿O tienes tus anhelos y tus deseos puestos en la mira de Dios? Y cuando la Biblia habla de que somos ricos, es porque nuestra riqueza nos estamos llenando a nosotros mismos con nuestros sueños, anhelos, pero para nada estamos teniendo en cuenta a Dios en nuestra vida. O si creemos que lo tenemos, sí, cada 8 días vamos y nos sentamos en la iglesia un ratico y con eso tenemos, pero seguimos día a día persiguiendo nuestros propios sueños y anhelos. Y él le decía: recuerda que tuviste todo lo que quisiste. ¿Y qué quería el rico? ¿Qué quería él? ¿Qué era lo que hacía? Lujos, vanidad, ser ostentoso, banquetes, diversión, música, parranda. ¿Y Dios? Para nada. Y dice, y Lázaro le dijo: tú tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Lázaro me tuvo a mí únicamente. Es más, ¿sabes cuál era el anhelo de Lázaro? Comer de las sobras que caían de la mesa del rico. Era el único anhelo de Lázaro. Y esperar que Dios, aún en medio de la enfermedad y la pobreza, confiaba en que Dios un día se iba a acordar de él. A veces nosotros ni siquiera pensaríamos en comérnosle el sobrado a alguien porque, uy, qué oso, gas. ¿Cierto? Mira la humildad, mira el punto. Y quiero que eso tenga un fondo espiritual en tu vida. Lázaro no tuvo nada. Y por eso dice Jesús que si no abandonamos y perdemos nuestra vida por causa de Él, no la podremos ganar. Porque va más allá de seguirnos entrando en los placeres, en los lujos, en la vanidad. El que me veo muy bien y me quiero sentir mejor que otros porque aparento aquello que
Tal vez en mi inseguridad me hace sentir mejor. Pero no se trata de eso. Y dice, ahora Él está aquí recibiendo ¿qué? Consuelo. ¿Cuántas veces nos consolamos en el mundo, pero no buscamos a Dios para recibir consuelo? Buscamos el dinero, la diversión, la distracción, los amigos, porque estamos medio aburridos. Ay, vámonos a hacer algo, que estoy como aburrido. Tiempo que podrías dedicar también en tu relación con Dios. Y dice, ahora Él está aquí recibiendo consuelo y tú estás ¿qué? En angustia. 26. Y dice el 26, además hay un gran ¿qué? Abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. No es así de fácil que manda a Lázaro y ven para que humedezca mi lengua porque me estoy quemando y estoy ardiendo en llamas. No hay forma de pasar de un lado a otro. Y menos suplicando que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Falso. Contradeciría la palabra que Jesús mismo enseñó. No hay forma. O aprovechamos esta oportunidad en la tierra de estar vivos y vivir para Él, o solo habrá el lugar de los muertos mientras llega la condena final. Esa es como la primera etapa de la condena. Y dice, y ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. 27. Pero en su desespero, el hombre rico allí, con toda su personalidad, porque es su alma, el cuerpo estaba enterrado, pero su ser, su esencia, su personalidad estaba ¿en dónde? En llamas y aflicción. Donde no es sino el lloro, el crujir de dientes, los azotes, las llamas, las cadenas, pero no de las de oro, las otras cadenas. Y dice, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, por favor, al menos envíalo a casa de mi padre. Mándalo, hazlo que vaya y le avise a mis hermanos. 27, 28. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. ¿Te imaginas el desespero que Jesús contaba de ese personaje en el lugar de los muertos? Donde si tú y yo no nos prendemos de la mano de Dios, allí podríamos terminar. Y le dice, tengo 5 hermanos, quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. 29. Pero Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, ahí están las escrituras. Está Moisés, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, están los profetas, ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Mejor el dicho les dijo, ahí está la Biblia, para que la escuchen, la palabra de Dios, para que la crean, para que no vengan a ese lugar donde tú estás. 30. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. 31. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés, si no escuchan a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. ¿Y sabes cuánta gente hoy día, y aún nosotros mismos, no escuchábamos, aunque Cristo se levantó de los muertos? Es impresionante cómo Dios muestra que solo hay 2 lugares, solo hay 2 destinos, pero tú eres quien decide si quieres creer en Él y seguirlo y arrepentirte y apartar todo pecado de ti y empezar a pedir su misericordia para estar bajo las faldas del juez y no frente al juez. Es una misericordia inmensa y un amor que Dios nos ha entregado, nos ha dado. Y quiero que terminemos en Isaías 5. Se acabó el tiempo rápido, ¿no? Isaías 5, versículo 9.
Y a veces la gente dice y muchas veces habla, pero ¿cómo se le ocurre que Dios va a mandar a sus hijos al infierno? ¿Alguien ha escuchado eso? Si Él es solo amor, Él es un Padre amoroso, Él no hace esas cosas. Falso, porque no conocen su palabra y lo que dice su mensaje. Y dice entonces, para leer un poquito y logremos alcanzarlo en estos 5 minutos, pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semilla solo darán una canasta de grano. Qué aflicción, ojo, qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Estamos hablando de los placeres y lo que paralelamente hacía el rico, que dedicó su vida a los placeres, a la vida, al deleite en esta vida, pero no a Dios. 12. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpas, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Por lo tanto, mi pueblo irá al desierto, muy lejos. Al destierro, es similar, ¿no? Irá al destierro muy lejos porque no me conoce. ¿Por qué? Porque no me conoce. ¿Hay que conocer a Dios o no? Hay que conocerlo. Hay que acercarnos a Él para conocerlo de verdad. Y dice, irá al destierro muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre y la gente común morirá de sed. La tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. ¿Qué? La tumba donde van ¿quiénes? Los muertos. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos, todos serán devorados. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. En aquel día, 17, los corderos encontrarán buenos pastos y entre las ruinas apacentarán las ovejas engordadas y los cabritos. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. 20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión, en otras palabras, que se creen ricos por lo que piensan y lo que defienden a capa y espada en sus propios razonamientos. Y se consideran muy inteligentes. 22. Qué aflicción para las que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, 24, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo y ha levantado el puño para aplastarlo.
Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Iglesia, tal vez, y usted dirá, uy, qué dura palabra hoy, pastor, no hubiera venido. Pero sabes, no estamos para sobarnos y para seguirnos diciendo, todo está muy bien, perfecto, sigue así. Cuando hay solamente dos lugares finales donde tú y yo podríamos estar. Y por plena misericordia y amor de Dios, Dios te ha reservado el lugar celestial. Está a tu mano, está dispuesto para ti. La pregunta es, iglesia, ¿lo quieres tomar? ¿Quieres tomar esa tierra prometida y esa posesión? Yo te invito a que te pongas en pie y vamos a orar. Y allí en la intimidad cierra tus ojos, no importa si tal vez sean tus primeras veces. Es tiempo de que puedas recibir ese llamado de Dios en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú nos has dado, Dios. Padre, porque nos has dado, Dios, la oportunidad de tener una vida debajo de tus alas, Señor. Que hoy, Señor, podemos aceptar nuestros pecados. Que hoy podemos reconocer nuestras faltas delante de ti y en vez de ser juzgados frente a tu trono, podamos estar cubiertos bajo tus vestiduras, Señor. Padre Santo, te damos gracias. Pídele perdón a Dios allí por tus pecados, por todo aquello que Él hoy ha llamado y ha puesto en tu corazón, porque Él ha hablado a tu vida. Él ha hablado en nuestros corazones. Y tal vez estamos como el rico, sumergidos en los deleites, en los lujos, en los placeres, detrás de nuestros propios sueños. Y estamos dejando a Dios de lado. Padre, tú mismo has dicho que quien deja padre, madre, hijos, casa, por seguirte a ti, Señor, heredará 100 veces más aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hablas a nuestros corazones en este día, Señor. Y porque podemos, Señor, agradecer esa gracia inmerecida, esa gracia que nos has dado, que aunque no la merecemos, la tenemos, Señor. Gracias, Señor, por podernos sumergir, esconder bajo tus faldas, bajo tus alas, para disfrutar de esa gracia y poder guardarnos y que tu Espíritu Santo nos mantenga libres de culpa para tu venida, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.